Muchos de ustedes preguntan por este libro, claro. ¿Cómo va a estar completa la Biblioteca de los Malditos? ¿Cómo va a estar, digámoslo así, en su esencia, si no hablamos del más célebre ejemplar, de los últimos tiempos por lo menos, del que más especulaciones han hecho, más fantasías también? ¿Podrá Juan Soto Ibars aportarnos algo que no sepamos sobre el Necronomicon, por el que tanto preguntan? Yo apuesto a que sí. Bienvenido, señor, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí te lo dejo. Bueno, Ríos de tinta. hacemos un rito satánico. Se ha utilizado esto, para hacer rito satánico. Claro, ¿Cómo estás? Claro, un clásico. Se ha utilizado mucha iconografía, muchas descripciones en las últimas décadas. ¿Y existe o no existe este libro que tenemos aquí? El libro de la ley de los muertos. Pues dígamelo usted. Este es uno de los grandes mitos del ocultismo, de las ciencias oscuras, la necronomancia, porque no solo hay un Necronomicon, habría muchas otras fuentes anteriores, influencias. Sabemos que Lovecraft se inventó un Necronomicon y sabemos que aparece en varios cuentos, novelas, etcétera, varios textos, el Necronomicon, su autor, Lovecraft lo va citando. Y luego sabemos que no le cayó del cielo, sabemos que la necronomancia, bueno, pues que es algo que se remonta al tiempo de los egipcios. La necronomancia es el intento de establecer una conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Se dice que hay tratados de necronomancia anteriores a la época medieval, de los que no se conservan casi nunca ningún ejemplar, pero sí hay referencias. Aparecen libros de necronomancia en los índices de libros prohibidos de la Inquisición. No sé, se sabe que se quemaron libros de este tipo. Respecto a los autores ya, pues, entre que los nombres se escribían de aquella manera, es muy difícil encontrar, ¿no? Le diré una cosa. Siempre de usted, claro, porque, Juan, esto es otro ambiente. Hace poco estuve en un sitio donde vi, no le voy a decir el Necronomicon, pero sí las fuentes, o digámoslo así, esa especie de correa de transmisión que siempre ha habido. ¿Y sabes dónde fue? Que es increíble esto. ¿En Córdoba? No, en la Biblioteca del Senado. ¿De Estados Unidos? No, de España. Ah, ¿hay biblioteca en el Senado de España? Maravillosa. Me acabas de dejar muerto. Pero no la conozco. Bueno, eres la primera persona que entra. Vamos a poner alguna foto. La imagen, antiquísima biblioteca. Ajá. Y mira, quiero dar un abrazo. La verdad es que fue una invitación de Carlos Bustos, compañero en las tareas informativas, y de Azpitarte, senador, y me quería enseñar una serie de libros malditos, varios, de diferentes saberes, desplegados ahí, y había varios sobre contacto con los muertos, sobre brujería en el aspecto más oscuro, siglos XVI, XVII. Es decir, eso flotaba por ahí. Claro. Tenemos dos problemas. El primero, y que ya lo hemos pisoteado mucho y hemos hablado muchas veces de eso, es que los censores han hecho a lo largo de la historia grandes trabajos de poda y de quemar libros. Entonces hay muchos libros o muchos manuscritos o títulos que aparecen referenciados, que se sabe que existieron, pero de los que no queda más que la ceniza y los átomos. Porque está el problema, se dice que la Biblioteca de Alejandría habría muchos libros de este tipo, manuales de esta clase para conectar con los muertos, saberes antiguos, arcanos. El Escorial también. El Escorial, pero porque la mayor parte o la quemaron monjes, o se quemó sola, o se quemó en guerras, o se perdió. Claro, eso alimenta la fantasía y Lovecraft decide escribir unas referencias a un árabe, el árabe loco, que escribió un Necronomicon que realmente funcionaba, un libro que si lo leías te volvías loco y que si no te volvías loco sí que podías viajar a través del mundo de los muertos, que ha sido una gran preocupación, una gran obsesión de los vivos, ¿no? Y una idea constante en toda la literatura mundial. Pero fíjate por dónde quiero yo llevar esto hoy. Lovecraft inventó ese Necronomicon, nació el mito, y empieza a pasar algo muy divertido,
que es que como Lovecraft escribe muy académicamente sobre este libro, y cita fuentes, traducciones, lo tradujeron al griego, se tradujo en España en el siglo XVI, pero ya venía del siglo tal, lo persiguió un papa, él referencia muchos hechos reales, muchos personajes reales del pasado para contar una historia que es ficticia, que es la de este libro, que no existe, pero cuando, después de Lovecraft, empiezan a aparecer muchos otros autores que deciden seguir alimentando esa fantasía, pero siempre en un tono realmente como si fuera verdadera. Ahí nace la confusión. Mucha gente cree que el Necronomicon existe. Hora de decirlo, el Necronomicon no existe, no ha existido nunca. Este Necronomicon, libros de necromancia... Libros de contacto con los muertos ha habido millones. Millones. Claro, pero este que tiene tanto poder... ¿no? Pero con este nombre, de esta manera, y como lo dice Lovecraft, no. Y que gente ha investigado como si fuera cierta, siguiendo pistas falsas, que escritores aquí en España, Rafael Llopis, en los años 80, publicó una investigación novedosa sobre el Necronomicon y encontró otro nombre, el árabe loco no se llamaba de tal manera, se llamaba de otra, en fin, era todo mentira. Era fabulación escrita a lo Borges, ¿no? Fabulación académica. Bien, ¿qué diferencia hay entre que en el siglo XX, XIX-XX, empiecen a inventarse este libro y luego académicos falsos escriban más falsedades sobre eso, haciendo como que es real? Y muchas de las cosas que sabemos del pasado remoto, o sea, ¿hasta qué punto lo que sabemos del pasado remoto no son también mitos que académicamente vamos alimentando? A veces solo hay una fuente, y esa fuente no tiene por qué decir la verdad. Sobre determinados siglos, hay siglos de la historia del hombre sobre los que apenas tenemos documentación. Y muchas veces esa documentación viene de siglos más tarde. Yo lo que me preguntaba es, leyendo el Necronomicon y su mito, ¿hasta qué punto nuestro viaje al mundo de los muertos, es decir, nuestro estudio de la historia remota, que al final es un viaje al mundo de los muertos, no está igual de contaminada por el mito que este libro del Necronomicon? O sea, usted me viene a decir que es muy fácil decir que el Necronomicon, bueno, es paparruchada porque no existió realmente. Cuando en el fondo las mayores fuentes académicas que damos como certeras y absolutas para imaginar nuestro pasado tienen las mismas lagunas que puede tener el Necronomicon. Es decir, claro, inventadas muchas veces sobre... Porque libros de invocación ha habido en el libro tibetano de los muertos, ha habido el libro del viaje al más allá de los egipcios. Toda cultura ha tenido un Necronomicon real. No hacía falta ni inventarlo, ojo. O sea, la gente es muy curiosa, o parte de la gente, no, es que ese libro, si hay 20.000 libros que cuentan lo de eso, pero en verdad, más o menos, el intento de, mediante la nigromancia, acudir a este mundo. Y sin embargo, lo que usted dice es una crítica nada solapada a que se da por hecho y se transmiten y el copia-pega existe no de ahora, sino de mucho antes de los ordenadores. Claro, y áreas enteras sin ningún tipo de información y que suponemos, repetimos y decimos sin prueba ninguna. Claro, a mí lo que me parece bonito es que la historia es el mundo de los muertos. Y sumergirse en la historia de alguna manera es vivir en el mundo de los muertos, es hacer ese viaje que propone el Necronomicon, que es viajar a ese mundo, ¿no? Y encuentro que tenemos una limitación muy parecida. Qué bueno. Fíjate, hay áreas y documentos, cosas que pasaron, por ejemplo, en nuestro mundo, en el Mediterráneo, el mundo conocido. Siglo XIII a.C., algo pasa en el mundo antiguo. Todavía están especulando que fue la historia llamada de los pueblos del mar, que arrasan todo lo conocido, queman todo lo conocido. Nadie sabe si venían de Chipre, de dónde venían, pero tampoco está claro. Bueno, pasa las enciclopedias como un renglón, y ese renglón son como 400 años de silencio. Claro. Es decir, los cimientos de nuestra propia cultura tienen épocas de absoluto eclipse. Se ha perdido todo. Es decir, hay muchos necronomicones y muchos mitos. Hay agujeros negros auténticos en nuestra historia, pero gran parte del público lo da por hecho, certero. Esto fantasía, pero otro certero. Y estamos en la misma incógnita. He leído a historiadores hablar de reflexionar en este sentido. Claro, cuanto más atrás nos vamos, ¿no? Pero no hay más que hacerse esta pregunta. Imagínate que de la España de Pedro Sánchez o del presente, vamos, del año que estamos ahora, cae un meteorito y tal, y lo único que sobrevive es el artículo del periódico de la persona con la que menos de acuerdo estás.
Esa es la crónica de la historia de ese momento. Y eso queda para dentro de 500, 600 años como única fuente de estos meses. Pues eso es lo que tenemos del pasado. Eso es lo que tenemos. O sea que al final el Necronomicon y lo que nos cuenta quizá esté más próximo a una verdad cogida con retales que a lo que pensamos que es una fantasía. Claro, lo que nos está diciendo la invención de Lovecraft y de sus epígonos, de los que van alimentando este mito, al final, no sé si aposta o de rebote, es que viajar al mundo de los muertos solo se puede hacer a través del mito, de la invención, de la intuición. Y es lo que hace la historia antigua, es lo que hace, bueno, con todo lo que pueden reunir, ¿eh? Los historiadores no estoy diciendo que se inventen nada, pero sí muchas veces sus fuentes, y esto los historiadores lo saben, ¿no? Por eso tienen siempre que cotejarnos. O por eso encontramos una noticia que tira por tierra absolutamente todo ese periodo. Claro, claro, pasa. Y muchas veces le preguntan a un trozo de vasija cómo pensaban aquellos hombres, a lo poco que hay. ¿Cuántas veces le habrán preguntado a las puntas de sílex cómo vivían aquellos primeros hombres? ¿Y cuánto hemos recreado, ¿no? Yo muchas veces las cuevas de Altamira siempre me gusta pensar que son un chiste, ¿sabes? Me gusta pensar, ¿y si fue la primera tira cómica? ¿Y si cuando llegaban allí se decían, mira, cómo... Nunca se sabe, ¿no? Nunca podremos saber por qué lo hacían. O sea, que el Necronomicon nos da esa lección. Yo creo que sí. Lo poco que sabemos del verdadero mundo de los muertos, que es la historia. Yo creo que es muy útil tener un libro eminentemente falso, que tanta gente ha considerado real y que ha generado tanto esfuerzo en los estudiosos, como una advertencia a la imposibilidad de viajar al mundo de los muertos, que en cierta manera es conocer la verdad histórica como si estuviéramos allí. Pero tú fíjate, ha habido grandes bestsellers que han utilizado la divulgación científica, la búsqueda en fuentes muy precisas, para una historia novelada, tipo Caballo de Troya o tipo... Claro. Y mucha gente está convencida de que esos hechos son reales. Bueno, pues me parece bien, pero esa es la realidad, ¿no? Es decir, hay todo un estilo en historias adornadas de mucha documentación sumamente interesante, pero al final el compendio de la historia no deja de ser una novelación, ¿no? Absolutamente. Y diré más, ¿y qué importa? Claro, yo también lo pienso. ¿No es más importante el mito que la verdad? Eso es muy bueno. El mito, creemos, querido Juan, le hemos desprovisto de todo el conocimiento que atesoraba esa palabra y creemos que el mito es igual a fábula o falso. Y el mito era una verdad que tenía que ser transmitida porque era mucho más importante que las verdades ordinarias y tenía que ser conservada por las generaciones. Por eso va cogiendo fuerza y se mantiene a través del tiempo. Y no estamos sino repitiendo mitos, ¿no?, todo el rato. Claro. Bueno, pero nos hemos puesto realmente filosóficos aquí. Claro, es lo que pasa cuando trae un libro maldito como el Necronomicon. Claro. Que el influjo nos invade. Y es interesante también como ahora vivimos en otro mito que es, hablando de necronomancia, ¿no?, de vivir en el mundo de los muertos. ¿Has visto esas inteligencias artificiales que recogen los detalles del muerto y puedes hablar con él? Eso me impresiona mucho. Fíjate qué bonito entonces cómo a través de la ciencia más puntera se está intentando hacer lo que intentaban hacer los necronomances, que es comunicarse con los muertos, ¿no? O el viaje de Gilgamesh, cuando baja por su amigo al más allá. Volver a ver esa madre que ve a la niña que le han programado con unas gafas virtuales la vuelta de su propia hija muerta y un encuentro. ¿Eso no es el Necronomicon? Claro, y no es, por tanto, esa ciencia también una fábrica de religión, de mito. Esa persona no está ahí y no va a estar nunca, ¿no? O sea que da mucho para pensar, sería mucho menos interesante el Necronomicon, esto lo digo para la gente que todavía cree que es verdad. Es mucho más interesante el Necronomicon sabiendo que es falso, porque nos sitúa ante el desafío de preguntarnos qué es verdad y qué es falso en los mitos históricos, incluso en la ciencia más puntera. Tanto caminar, tanto avanzar para llegar al punto de este mito. Pero fíjense, Juan Sotiobar me decía, te voy a contar el Necronomicon, pero no con lo obvio, sino con un giro. Él es así, un giro. Me ha encantado, genial. Sí, señor. Y da una perspectiva que, claro, no todo el mundo va a comprender, ni va a compartir, ni tiene por qué ser así. Pero esta es la misión de este rincón tan especial, casi decimonónico, ¿eh? Gracias, Juan, como siempre, amigo. Nos veremos. Más cosas, véanlas. Cuarto Milenio, continúa.